Y precisamente para seguir tratando este tema que preocupa en medio de esta pandemia es que vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Lisandra Dittler, buen mediodía, contanos dónde estás y con quién. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen mediodía. Así es, vamos a seguir hablando de esto y por qué no desciende la curva aquí en la provincia de Entre Ríos y específicamente lo que ustedes decían, aquí en la ciudad de Paraná. En este caso nos encontramos con el doctor Guillermo Grieve, quien es jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín. Bueno, doctor, ¿cuáles son los principales factores que hacen que esta curva no descienda, todo lo contrario? Sí, nosotros todos los lunes a través de la Sociedad Entrerriana y de la filial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva damos un informe, que es el que le hicimos llegar a ustedes. Bueno, en Entre Ríos la curva fue más lenta en descenso, me refiero, cuando lo dijimos la semana pasada, que ya habíamos notado que algo había bajado en Capital y en provincia, y en el resto de las provincias se confirmó. Capital y provincia han bajado hasta el 80%, con un 49% de casos COVID, y esto le está dando un respiro. Parecería haberse mesetado y entrar en descenso. Lo que ocurrió en Córdoba, en Santa Fe y en la mayoría de las provincias todavía no está ocurriendo acá en Entre Ríos, y todavía estamos con un nivel que, como se le habíamos pasado a ustedes, estamos en el 94%, con un 69% de camas COVID. Y esto significa que todavía estamos en una meseta alta, y esto crea la alarma que epidemiología ha sostenido, porque creo que los cuidados deben ser extremos en este periodo, y este periodo fundamental es julio. Creemos que si hacemos muy bien las cosas en julio, tenemos que esperar estas 2 semanas que nos faltan de julio para ver si eso mismo que fue ocurriendo, inclusive con las cepas nuevas, tanto en Capital como en las provincias, también se va a dar en Entre Ríos. De lo que presentó la Sociedad Argentina, Entre Ríos es la única provincia que mantiene un 94% de índice ocupacional y un 69% de casos COVID. El resto está toda debajo del 80%, con menos del 50%. O sea, si en el resto de las provincias ha ocurrido, acá también. Lo que tenemos que mantener medidas extremas en este periodo, que es fundamental. Bueno, cuando usted habla de cuidados, me imagino que en todos los contextos, ¿no? Pero en lugares específicos, ¿a dónde habría que apuntar o por ahí ajustar la conciencia social? La conciencia social debe ser absoluta en todos los medios. Y acá no estoy diciendo que no trabajemos. Lo hacemos nosotros diariamente hace 1 año y medio y no hemos parado un solo día. Como lo estaba comentando hoy a la mañana en la conferencia, nosotros nos vestimos muchas veces con equipos de protección personal mucho más difíciles que ponerse una protección, ponerse un barbijo, lavarse las manos o mantener una distancia. Pero lo que es fundamental es que los contactos que vamos a tener, tenemos que saber que están las formas, y únicamente podemos tener una vida y una relación más normal en nuestra burbuja familiar, que el resto de las reuniones no las podemos hacer ahora y que tenemos que esperar, quizás julio, quizás agosto, para que esta curva se vaya mesetando y en septiembre ya sea diferente. Pero es fundamental, estamos cursando con virus modificados, Manaos, Britania y Andina, que todavía no tenemos otras cepas que pueden llegar, pero que si mantenemos las medidas, es la misma medida que utilizamos en las que tenemos. Sabemos que estas nuevas cepas tienen mayor transmisibilidad, mayor invasividad en gente joven, y que esto nos ha llenado con una media que en el país dio 50 más menos 3 y que a nosotros nos está dando debajo de 50. Y esto es una alarma para los jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Todos tenemos que cuidarnos y tiene que haber conciencia social. Bueno, el receso invernal que está de por medio, ¿no? Durante este mes de julio, sobre todo, ¿podría repercutir negativamente? Podría repercutir si lo hacemos mal. Pero yo creo en la conciencia social, en la conciencia civil, de que podemos hacer bien las cosas. Nosotros podemos estar en un lugar, podemos estar cuidándonos, aunque no estemos en nuestro lugar y estemos en otro. Tener en cuenta que aunque nosotros nos estemos trasladando, debemos mantener todas las medidas. Y es verdad que si podemos ver a nuestros padres o a nuestros abueos 2 veces por año, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con los cuidados que correspondan. Si lo hacemos así, no debería haber modificaciones. No debería haber modificaciones. Eso no ocurrió ahora con los festejos por la Copa, que aunque tengamos festejos, los festejos no pueden ser masivos, y eso lo tenemos que saber. No pueden ser masivos. Tienen que ser en burbuja familiar de la forma en que corresponda, y en nuestro lugar de trabajo debe ser igual, y en nuestro transporte debe ser igual. Conciencia social desde que nos levantamos con responsabilidad civil hasta que nos acostamos. Como para evaluar los números, las cifras, el grado de relación entre la positividad de los casos y las personas que ingresan a terapia, ¿cómo es? Bueno, en principio
Esto tiene una relación directa. Sabemos que el 80% va a ser oligosintomático, sabemos que el 15% van a ser moderados y entre el 5 y 6% van a ser severos y críticos. Y esto es muy importante conocerlo, porque cuanto menos casos tengamos desde el punto de vista social, cuanto menos casos leves tengamos, obviamente estos números van a repercutir en tener menos casos moderados y menos casos severos. Eso en primera instancia, tenemos que evitar el contagio. Pero lo segundo, que tenemos que saber dónde están los contagios, porque de esa manera lo podemos tener bien identificado. O sea, tenemos que identificarlo a través de PCR. Y el tercer mensaje es recurrir lo más rápidamente posible cuando entramos en este 20% de pacientes sintomáticos. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas cosas para darle. Y los pacientes jóvenes, fundamentalmente, y adultos jóvenes, están viniendo tarde. Tenemos muchos pacientes en alto flujo y en respirador jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, hablo de 29, 35, 40, 45, 50 años, que no lo tuvimos el año pasado. Lisandra. Pero con la salvedad de que se creen más fuertes y están viniendo tarde. Si identificamos rápidamente, podemos aportarle plasma de paciente convaleciente, el protocolo de Oxford con dexametasona, Pronovigil lo más rápidamente posible y alto flujo. Y de esta manera evitar que ingresen en respirador, que son los que evolucionan con un mal pronóstico. Este trabajo publicado la semana pasada de un hospital argentino en el Lancet demuestra que los pacientes que ingresan al respirador tienen peor pronóstico de lo que no ingresan. Y todo lo que estamos haciendo es justamente evitar que estos pacientes lleguen al respirador, y por eso nuestro pedido al Ministerio que todas las instituciones que trabajan con estos pacientes tengan el alto flujo, porque creemos que los 4 pilares, plasma del paciente convaleciente, protocolo de Oxford con dexametasona, prono y alto flujo, son los pilares de tratamiento, identificar a los pacientes para que no se transformen en graves y en críticos. Sonia. Sí, Lisandra, una de las cuestiones que quedó claro desde que se inició la pandemia ya el año pasado es que las personas aún vacunadas podían seguir contagiándose, ¿verdad? Eso nadie lo discute. Claro. Sin embargo, bueno, las personas mayores ya en general, la mayoría, están vacunadas, pero sigue habiendo muchos fallecimientos de personas mayores. ¿A qué se puede deber esto? Es la consulta para el doctor. ¿Se complican con otras cosas? ¿Son personas que no se vacunaron en su momento? Bueno, Sonia consulta que hay muchas personas mayores ya vacunadas, pero que uno cuando ve el registro diario de fallecidos siguen falleciendo personas adultas. ¿Esto se complica por otros factores? ¿Qué es lo que sucede? No, que haya menos personas adultas no significa que no haya personas adultas contagiadas o que tengamos como casos moderados o críticos. Lo que sí creo fundamental es la segunda patita de la mesa que hablamos hoy. Hoy hablamos todo de la responsabilidad de los otros. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad nuestra. Nuestra obligación es vacunar cuanto antes, porque sabemos por las nuevas cepas que la segunda dosis es fundamental y tener un nivel de anticuerpos superior es fundamental. Por lo tanto, primero, que la gente se vacune, que no tenga miedo. Las vacunas han sido muy estudiadas en todo el mundo y son buenas todas para evitar la enfermedad, pero sabemos que las formas mutantes necesitan de la segunda dosis y eventualmente ya veremos si es una tercera. Pero la segunda dosis es fundamental. Por lo tanto, estamos llegando al 40% de la primera dosis, pero estamos muy bajos, entre el 12 y el 15% de la segunda dosis, y ya en el mundo hoy se sabe que cuando tenemos el 40% de segunda dosis cambia la defensa de los anticuerpos, pero a nivel social, no individual. Y el virus no tiene a dónde ir, a dónde alojarse. Entonces, el incrementar, no solamente en cantidad de vacunas, sino en rapidez de vacunar, es fundamental para combatir. Y no me refiero a septiembre, octubre, noviembre, no, me estoy refiriendo a julio y agosto. Es fundamental que incrementemos el número de vacunados y la rapidez con que vacunamos en la segunda dosis con la vacuna que haya, con la que le corresponda a cada uno, pero hacerlo. Fundamental, no solamente las personas mayores o con factores de riesgo, sino ahora ya sabemos las personas más jóvenes también. ¿Algo más? No, bueno, no me quedó muy clara la respuesta en el sentido de lo que yo preguntaba, pero bueno, pasemos a otra cosa simplemente. Hay que avanzar, es sí. verdad eso, Sonia, lo que vemos es que se ha avanzado en la primera dosis, pero resta mucho todavía esta segunda dosis, que como explica el doctor, es fundamental en la protección que va a tener esa persona con él mismo, pero también con su entorno social. Y quizás el grado de los fallecimientos o la complicación en cuadros de personas adultas mayores tiene una relación directa con la falta de esta segunda dosis, ¿no?
Bueno, muy seguramente se ha comprobado a través de los otros países que tienen un nivel superior. O sea, muchos de los países europeos o en Estados Unidos sabemos que el nivel de vacunación ha superado el 40 al 50% de la segunda dosis. Algunos países como Israel con el 70-80%. En Estados Unidos mismo la segunda dosis está cercana al 50%. Parecería, y antes pensábamos que era el 60, después el 50, parecería, de acuerdo a las evaluaciones actuales, que con un 40% de la segunda dosis de vacuna cambia el ambiente social de defensa contra el virus, pero hablando en forma sistémica. Por lo tanto, tendremos que pasar de ese 15% a ese 40% con la mayor rapidez posible. Conseguir la vacuna, distribuirla en forma adecuada y aplicarla lo más rápidamente posible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. El doctor Guillermo Grieve, jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín, dando cuenta un poco de los factores que implican que esta curva no descienda aquí en la provincia de Entre Ríos ni tampoco en Paraná, y sobre todo teniendo en cuenta y llevar este consejo y este mensaje también para todos nosotros, ¿no? Cuidarnos durante estos meses. Julio y agosto son meses claves donde no nos tenemos que descuidar ni tampoco relajar, por más que muchos ya estén vacunados. Exacto, que el buen ritmo de la vacunación no implique no cuidarse. Perfecto, Lisandra, muchísimas gracias. Saludos al doctor Grieve. Hasta luego. Hasta luego.